Buenas tardes. Buenos días, quiero decir. Estoy peor yo. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, Buenos doctora. días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Bien, doctora. Gracias por preguntar. Ok, bueno, yo hoy voy con mi última clase de fisiopatología con ustedes, ¿verdad? Todavía faltan algunas a subir esta semana, pero estamos por terminar, ¿verdad? Los animamos a que estudien, son clases complejas. Yo hablaba con Karen hace unos días y con el doctor Rodolfo también, que no diéramos nosotros de que estos temas fueran más sencillos, pero no pueden ser sencillos, ¿verdad? La salud de las personas, la vida humana, recuperarla, requiere un montón de complicaciones y una de ellas es entender bien estos temas, ¿verdad? Pero yo espero que al final de esto, a pesar de los problemas, de las dificultades que hemos tenido, ustedes puedan haber aprendido, aunque sea un poquitito, ¿verdad? Un poquitito cómo se hacen los diagnósticos y lo vamos a afinar en el segundo ciclo cuando ya veamos introducción a la clínica y NOSO 2, donde básicamente ahí vamos a afinar precisamente estos diagnósticos, ¿verdad? Voy a comenzar en honor al tiempo. Bien, jóvenes, vamos a hablar ahora de la fisiopatología de la enfermedad tiroidea. Y básicamente vamos a hablar de varias alteraciones tiroidea, vamos a recordar un poquito de anatomía y de fisiología tiroidea, como están viéndolo en esta imagen. Y vamos a hablar también de la formación, la síntesis, la producción de hormonas tiroideas. Vamos a volver a recordar el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y luego vamos a entrar a la patología tiroidea propiamente dicha. Vamos a hablar de hipotiroidismo, hipertiroidismo, bocio y enfermedad nodular. Esas son las tres cosas que nos va a tocar hablar en esta clase. Voy a tratar de apurarme para que la terminemos y si no la termino de grabar y luego se la subo. Entonces, hablando un poquito sobre anatomía y fisiología, déjenme poner mi puntero. Tenemos que recordar que tiroides proviene del griego tireos y eudoes, que significa es forma. Entonces, tiroides significa con forma de escudo, como ustedes lo pueden ver acá. Está colocada por delante de la tráquea, entre el cartílago cricoides y la escotadura supraesternal. Es muy vascularizada y tiene un peso entre 12 y 20 gramos. Su aspecto es blando y su palpación así es cuando se logra palpar. Importante que reconozcamos que en cada uno de los polos, en la región posterior de cada uno de estos 4 polos de la tiroides, se encuentran unas glandulitas conocidas como las glándulas paratiroides, que son las encargadas del metabolismo del calcio. También importante que lateral a la glándula pasan los nervios laringeos recurrentes, que son muy importantes, son ramas del nervio vago y que son muy importantes para el tema de la fonación. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. El problema de estos nervios laringeos recurrentes es que algunas veces cuando se hace cirugía de tiroides se pasan llevando estos nervios laringeos y no es mala praxis, esto es parte de los riesgos de la cirugía. Y el paciente posterior a las operaciones de tiroides quedan con afonía o no pueden hablar. Entonces son muy importantes recordarlos como parte de la anatomía tiroidea. La tiroides produce básicamente dos hormonas, la tiroxina o T4 y la triodotironina o T3. Las funciones de las hormonas tiroideas son múltiples, pero las más importantes quizás en el desarrollo de los embriones, en la diferenciación celular, y ya en el adulto ayudan a conservar la homeostasis termógena y todo el metabolismo del adulto. Por tanto, esto es importante reconocerlo, porque cuando tengamos alteración de la función de la secreción de estas hormonas tiroideas, vamos a tener alteraciones en la temperatura y todo un bagaje de alteraciones metabólicas en el adulto. Vamos a recordar un poquito de histología. La tiroides consta de muchos acinos, como ustedes los pueden ver acá, estrechamente empacados, denominados folículos, cada uno rodeados por capilares
Cada folículo es esférico, está recubierto por células endoteliales cuboides, que son estas que les estoy señalando, y están llenos de coloides, donde se encuentra la tiroglobulina, que es el precursor proteináceo de las hormonas tiroideas. Esparcidas entre estos folículos, ustedes pueden observar algunas cosas. Por ejemplo, las células C o células parafoliculares, es decir, que se encuentran a la par de los folículos y que son las encargadas de secretar la calcitonina, que como ustedes recordarán, es la hormona inhibidora de la resorción ósea y que disminuye las concentraciones plasmáticas de calcio. Pero también observan que hay capilares y esto es bien importante porque a través de los capilares estará llegando todo el flujo sanguíneo y el aporte de yodo para los pacientes. Bien, el folículo, aquí les puse un pedacito de este folículo y específicamente estas células cuboides foliculares tienen dos porciones. Una porción apical que se encuentra en dirección a la luz del folículo y una superficie basal que está en oposición al torrente sanguíneo, es decir, cerca de los capilares sanguíneos como lo observan acá. Cuando haya un aumento de la demanda de hormona tiroidea, se une la TSH o la TSH o la TRH al receptor que se encuentra en la parte vasolateral, o sea, la que está en oposición con los capilares sanguíneos, provocando una reabsorción de tiroglobulina de la luz folicular y luego proteólisis para generar hormona tiroidea. No se preocupen que este proceso lo voy a ver yo más adelantito y lo vamos a explicar en detalle. Pero esto es lo que sucede y por eso es importante que esta membrana folicular esté cercana de del capilar sanguíneo. En cuanto a fisiología, las células foliculares tiroideas tienen tres funciones. Uno, colectar y transportar el yodo hacia el coloide, sintetizar la tiroglobulina, que es esta glicoproteína que tiene 140 aminoácidos y secretarla al coloide. Y la última función es liberar hormonas tiroideas y secretarlas a la circulación. Pero ¿cómo está regulado esta secreción de hormonas tiroideas? Pues está regulado por lo que vimos en la clase anterior, que es la hipófisis, todo el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Decíamos que la TSH es una de las hormonas secretadas por las células tirotropas localizada en la adenohipófisis. Esta TSH o hormona estimulante de tiroides es una hormona de 31 kilodaltos que decíamos que, al igual que la LH y la FSH, es una hormona glicoproteica con dos subunidades, una subunidad alfa y beta. La subunidad alfa es común a las otras hormonas y la que le da su distinción la subunidad beta. Esta TSH va a desempeñar el papel más importante en el control del eje tiroideo, siendo el marcador fisiológico de las acciones de las hormonas tiroideas. Ya lo vamos a ver más adelante. El eje tiroideo clásico, como hablábamos en la clase de hipófisis, es un clásico circuito de una retroalimentación endocrina. Y hablábamos en la clase anterior del feedback, ¿verdad? O retroalimentación negativa. ¿Qué significa esto? Y aquí lo tenemos descrito. El hipotálamo, mediante la secreción de la hormona liberadora de tirotropina, va a estimular la producción de hormona estimulante de tiroides por la hipófisis, como lo ven acá. Esto es una retroalimentación positiva. Esta secreta una hormona liberadora y esta produce una hormona estimulante que va a llegar a la tiroides, actuar a través de unos receptores beta 2 y va a permitir que se produzca T3 y T4 en el folículo tiroideo. Una vez esto sucede y la tiroides entra, las hormonas tiroideas entran a la circulación sanguínea a hacer sus acciones periféricas, estas hormonas tiroideas que se van a encontrar en valor normal van a comenzar una retroalimentación negativa, es decir, van a inhibir que se siga liberando TSH de la hipófisis y por tanto TRH del hipotálamo. Esta retroalimentación es lo que llamamos el feedback o retroalimentación negativa, porque si no la tiroides seguiría sin control produciendo hormonas tiroideas y esto nos podría llevar a una tirotoxicosis o a un hipertiroidismo. Si hay dudas, jóvenes, abran su micrófono y me interrumpen. No tengo problemas, ¿oyen? Bien, ¿y cómo sucede esta retroalimentación? Bueno, básicamente, cuando vean este signo acá, significa concentración. Entonces, los cambios de concentraciones o los cambios en los niveles de la hormona tiroidea van a ocasionar cambios también en la concentración de la hormona estimulante de tiroides de la manera siguiente. Una concentración reducida de T3 y T4 va a aumentar la producción de TSH porque evidentemente se necesita más producción de hormona tiroidea.
Esta producción basal de TSH potencia la estimulación de TSH, principalmente la mediada por TRH. Por otro lado, las concentraciones elevadas de hormona tiroidea van a suprimir, como decíamos anteriormente, una retroalimentación negativa de forma rápida y directa, específicamente la secreción de la TSH mediada por TRH. Lo que nos indica esto es que las hormonas tiroideas son el regulador dominante de la producción de TSH. Pongan atención a esto. No he dicho que la TSH es el regulador del eje, sino que lo que indica es que las hormonas tiroideas son el regulador dominante de la producción de TSH. Si están bajas la T3 y T4, se aumentará la TSH. Si están elevadas las concentraciones de T3 y T4, se disminuirá la producción de TSH. Bien, el punto de ajuste del eje, aquí sí, es la TSH. Pero y ustedes me dirán, ¿y no será más importante la hormona liberadora de tirotropina por el hipotálamo? Sí, es importante, es el regulador positivo para la síntesis y secreción de TSH, pero no es el regulador ni del eje ni de la secreción de hormona tiroidea. También es importante que recordemos los inhibidores de este eje que nos pueden ocasionar algún problema. Por ejemplo, la dopamina, los glucocorticoides y la somatostatina pueden suprimir a la TSH y ocasionar alteraciones en la producción tiroidea de T3 y T4. Bien, la TSH o hormona estimulante de tiroides, al igual que las otras hormonas hipofisiarias, se liberan de forma pulsátil, presentando primordialmente esta un ritmo diurno, alcanzando su máxima liberación por la noche. Tiene una semivida plasmática ligeramente corta de 50 minutos y miren esto que les he subrayado. Las mediciones aisladas de TSH son las más adecuadas para valorar el nivel circulante de la hormona. ¿Qué significa eso, doctora? Significa que yo pudiera enviarle a un paciente únicamente este examen que se llama TSH, que por sus características de pulso pueden ser tomados en cualquier hora del día, pero preferentemente en ayuno. Y podemos tener una idea, si este está normal, de cómo está la función tiroidea. Ya vamos a hablar de eso más en detalle cuando hablemos en la patología tiroidea. Bien, hablemos un poquito, recordemos un poquito, porque esto sé que ya lo vieron, de la síntesis, el metabolismo y la acción de las hormonas tiroideas. Dijimos que las hormonas tiroideas derivan de la tiroglobulina, que es una glucoproteína iodada de gran tamaño. Una vez que la tiroglobulina es secretada a la luz folicular, lo que se va a ocasionar ahí es que se ioden los residuos de tirosina. Esto se va a hacer o se va a acoplar mediante enlaces éter. La recaptación de tiroglobulina al interior de la célula del folículo permitirá que por proteólisis se liberen la T3 y la T4. ¿Qué es lo que se necesita entonces para iniciar esta síntesis de hormona tiroidea? Pues yodo, ¿verdad? La síntesis de cantidades normales de hormonas tiroideas requieren un aporte adecuado de yodo a la glándula tiroides. Este yodo es aportado por los alimentos, hasta el agua tiene yodo, constituyendo un componente fundamental de la estructura molecular de dichas hormonas. Es importante recordar que el yodo ingerido se une a la albúmina y el resto es excretado a través de la vía renal. Para que el yodo pueda iniciar todo este proceso, debe de ser transportado hacia el interior de la célula folicular y para eso vamos a necesitar un transportador conocido como NIS, que por sus siglas en inglés es el transportador de yodo-sodio, como lo tienen acá, sodio-yodo. Este transportador está sometido a estrecha regulación que le va a permitir adaptarse a diversas variaciones dietéticas. Cuando encontramos mutaciones genéticas en este sin transportador, pueden ocasionar hipotiroidismo congénito, aunque afortunadamente es una causa poco frecuente. Hay otro transportador, este transportador no se encuentra en la superficie basal, sino en la superficie apical, se le conoce como pendrina. Y como les decía, por donde se encuentra localizado, este se encarga de la salida de yodo a la luz. La mutación del gen pendrina también ocasiona un síndrome congénito conocido como el síndrome de Pendred, en el que básicamente vamos a tener defectos de la organificación del yodo, bocio y sordera sensorineural. Hablemos un poquito de la deficiencia de yodo. Se dice que la deficiencia de yodo es prevalente en regiones montañosas como África Central, la zona central de Sudamérica y las zonas norte de Asia.
Más o menos 2.000 millones de personas, y estos son datos de la medicina interna de Harrison 20 edición, tienen deficiencia de yodo. Y obviamente esto aumenta la prevalencia de bocio, hipotiroidismo y cretinismo. Cretinismo que no es más que el hipotiroidismo congénito. La ingestión diaria recomendada de yodo es de 150 microgramos para adultos, entre 90 a 120 microgramos para niñas y en las embarazadas y lactantes entre 220 microgramos hasta 250. Una buena forma de medir el yodo es ver la concentración urinaria, que para decir que tenemos un aporte normal debe de ser mayor de 10 microgramos por decilitro. Y acá un mapa que lo coloca Harrison en su capítulo sobre patología tiroidea y donde con diversos colores está ejemplificando dónde se encuentran las alteraciones principales de yodo. Por ejemplo, los países en rojo, por ejemplo, en el continente africano y en Asia, con deficiencia moderada grave están acá, ¿verdad? En verde, como por ejemplo Estados Unidos, Alaska, Colombia, Perú, Venezuela, se dice que hay una suficiencia. El verdecito más claro, dentro del cual estamos nosotros, se dice una suficiencia probable. Aquí en Uruguay y Argentina hay un exceso de yodo, posiblemente por el consumo de mucho alimento de tipo marisco. Y en celestito, como en Groenlandia, también un exceso posible. En amarillo, sobre todo la zona de Rusia, se encuentra con una deficiencia leve y Australia, Nueva Zelanda y algunas de las islas del Pacífico con una deficiencia posible. Como medida de salud pública se le ha agregado a la sal el yodo y por eso es que ustedes hoy que la compran ven que se llama sal yodada y este es un mecanismo que se utilizó para que las deficiencias de yodo a nivel general, porque todos consumimos sal para las comidas, etcétera, sean las menores posibles. Bien, recordemos un poquito sobre la organización, acoplamiento, almacenamiento y liberación de las hormonas tiroideas. Como hemos dicho anteriormente, es importantísimo la presencia apropiada de cantidades de yodo. Este yodo es oxidado por la peroxidasa tiroidea. Esta hormona la vamos a estar mencionando mucho durante esta clase. Y también es oxidado mediante el peróxido de hidrógeno producida por la enzima oxidasa dual o DUAX. Esta oxidación del yodo facilita la combinación del yodo porque lo pasa a yoduro con una molécula de tirosina, que son los residuos de la tiroglobulina. Y entonces tenemos que el yodo se une con un residuo de tirosina formando la monoyodotirosina o se une con una diyodotirosina. Y entonces tenemos acá ya formadas dos sustancias, la monoyodotirosina y la diyodotirosina, que estas a su vez se van a acoplar. ¿Cómo se van a acoplar? Puede ser que se unan dos diyodotirosina y si se unen dos diyodotirosinas se forma la T4 o tiroxina. Si se une una monoyodotirosina con una diyodotirosina, tenemos entonces la T3. Seguramente dan ganas de preguntarme, ¿verdad, doctora? ¿Y si se unen dos monoyodotirosinas se hace una T2? Pues no se pueden acoplar, ¿verdad? Solo una monoyodotirosina con una diyodotirosina o dos diyodotirosinas. Es importante que sepan que hay un cierto nivel de saturación de este acoplamiento y que de repente van a quedar unos fragmentos de monoyodotirosina y diyodotirosina que no se van a acoplar. Pero esto se va a reciclar. El cuerpo tiene un sistema de desyodación, esto mediante una enzima que se llama desalogenasa, y el yodo que tenían estas sustancias se va a reciclar para su nuevo uso. Ojo con la enzima que les estoy diciendo que desyoda, porque no es la desyodasa. Ya vamos a ver para qué sirve la desyodasa. Aquí es la desalogenasa. Bien, acá tenemos básicamente lo que sucede. Dijimos que de la superficie basal, en contraposición con el flujo sanguíneo, va a entrar el yodo que ha venido de la ingestión alimentaria, va a entrar a la célula folicular mediante el NIT, que dijimos que es el simportador yodo-sodio. Al entrar a la célula, el yodo va a estar disponible para que se puedan formar las hormonas tiroideas. El yodo ahora va a pasar por el otro transportador que se llama el pendrín al coloide, asumiendo que aquí se encuentra el coloide. El yodo se va a yodar y se van a formar con los residuos de tirosina. Por favor, pongan el mute, por favor. Gracias. ¿Y el mecánico qué teléfono? Gracias por poner en mute, por favor.
Entonces dijimos que el yodo se va a acoplar con las moléculas de monoyodo tirosina, diyodo tirosina para formar la T3 y la T4 libre, que vuelve a entrar por un proceso de endocitosis dentro de la tiroglobulina para poder ser liberadas a la circulación general. Y yo aquí les presento una fórmula química de la tetrayodotironina o T4 y de la triyodotironina o T3, solo para que vean la diferencia de la posición del yodo. El yodo en la T4 se encuentra en la posición 3, 5 y 3 y 5. Y en la T3, que solo tiene 3 yodos, por eso se llama triyodotironina, solo se encuentra en las posiciones 3 y 1 en la posición 5. Le falta el de la 5', por lo cual esta es una hormona T3 y esta es la hormona T4. Y acá tenemos la monoyodotirosina, ¿verdad? Y aquí la diyodotirosina, un fragmento tirosina unido a un yodo y un fragmento tirosínico unido a 2 yodos. Bien, la tiroides básicamente secreta 20 veces más T4 que T3, pero es importante que para su circulación tienen que unirse a proteínas. La principal proteína transportadora de hormona tiroidea se llama TBG o globulina transportadora de tiroxina, la cual no es muy abundante en el torrente sanguíneo, pero tiene una gran afinidad por la hormona y de hecho transporta el 80% de toda la hormona tiroidea. La albúmina transporta solo 10% de la T4 y 30% de la T3, pero esta es la proteína más abundante del plasma, por lo cual es importante la cantidad que transporta. Y tenemos una tercera proteína transportadora de hormona tiroidea conocida como la transtiretina, cuya función es aumentar la reserva de hormonas circulantes, retrasar su depuración y asegurar que se suministre a los tejidos. Es importante también esto que vamos a hablar ahorita, y es que 99.98% de la T4 circula unidas a proteínas. Si se fijan, solo le queda 0.02 libre. Ahora miren la T3, 99.7% circula unidas a proteínas. ¿Cuánto queda? 0.30. La fracción de T libre es mayor. La hormona biológicamente activa es la T4, aunque sea la más poquita. Bien, también importante recordar que la T4 es la precursora de T3. ¿Cómo se convierte la T4 a T3? Aquí sí, por acción de las desyodasas. Hay 3 tipos de desyodasas. La tipo 1, que se encuentra en tiroides, hígado y riñón. La T2, que se encuentra en hipófisis, encéfalo, grasa parda y también en tiroides. Y la T3, que inactiva la T4 y la T3 y es la fuente de T3 inversa. 87% de la T3 circulante deriva de esta conversión periférica de T4 en T3 y solo 13% proviene de la propia secreción tiroidea, lo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos a la triyodo o tetrayodotironina con sus yodos en la posición 3, 3', 5, 5', y por acción de las desyodasas 1 o 2 hacen una deyodación en 5, que sería acá, y entonces convierte a la tetrayodotironina en triyodotironina. Y la desyodasa, por acción en 5 también, produce la T3 inversa, que esta es metabólicamente o biológicamente inactiva, que es una forma también de disminuir las concentraciones de hormona tiroidea en sangre. Bien, hablemos un poquito de las acciones de las hormonas tiroideas. Primero, el transporte de la hormona tiroidea. Estas van a penetrar a las células por difusión pasiva mediante transportadores específicos conocidos como el MCT8 o transportador de monocarboxilato 8. Es importante recordar que las células a las que va a llegar acción deben de tener receptores nucleares de hormonas tiroideas. Las hormonas se unen con gran afinidad a los receptores de hormona tiroidea de tipo alfa y beta en el núcleo. La T3 se une con una afinidad de 10 a 15 veces mayor que la T4, lo que explica la potencia hormonal, que vamos a ver más adelantito. Y en esta imagen tenemos una célula y donde sucede la unión a las hormonas es en el núcleo de la célula. Básicamente los receptores de hormonas tiroideas, graficados aquí como TR, y también un receptor importante X del ácido retinoico, forman heterodímeros al unirse estos dos, que se unen específicamente a elementos de respuesta tiroidea, conocidos como TRE, que se encuentran aquí graficados. En ausencia de hormona tiroidea,
El TR o receptor tiroideo de hormonas tiroideas se va a unir a proteínas correpresoras, conocidas como CoR, que interrumpen la expresión génica. Los números que ustedes ven plasmados acá básicamente hacen referencia a la serie de reacciones ordenadas que se producen en respuesta a la hormona tiroidea. Una vez la hormona tiroidea penetra en el núcleo, es el número 1. 2, la unión que provoca la T3 en las proteínas CoR del TR y que se reclutan los coactivadores al receptor unido a la T3. Y como último, ya la expresión génica de las acciones de la hormona tiroidea dentro de la célula. Bien, este cuadro sacado de Harrison 20 edición, como ven ustedes la cita, hace una comparación entre las características de la hormona T3 y la T4 circulante. Características como la concentración en el suero, la fracción que está unida a proteínas, que ya lo hablamos, la cantidad de hormona libre no unida a proteínas, su vida media en el suero, su fracción procedente de la tiroides, su tasa de producción, incluida su biotransformación periférica, la fracción hormonal que se encuentra intracelular, la potencia metabólica relativa y la unión al receptor. En cuanto a las concentraciones séricas de la hormona T4, se dice que es de 8 microgramos por 100 ml y de la T3, 0.14 microgramos por 100 ml. La hormona libre o no unida a proteína, ya habíamos dicho que es apenas un 0.02% para la T4 y un 0.3% para la T3. La vida media de la T4 es de aproximadamente 7 días, mientras que la vida media de la T3 es de 2 días. La fracción hormonal intracelular para T4 es de aproximadamente 20%, mientras que de la T3, 70%, también por lo que acabamos de explicar anteriormente. Y quizás una de las cosas que más me interesa es la potencia metabólica. La T4 tiene 0.3 de potencia, mientras que la T3 tiene 1 de potencia. O sea que la T3 es más potente, pero no es la metabólicamente activa. Bien, un poquito de nosología, porque no nos podemos separar de nosología. La tiroides es una glándula que la podemos evaluar, la debemos evaluar en el examen físico completo. Y entonces ustedes saben que les enseñamos las maniobras para palpar tiroides, conocidas como Kervine, cuando el abordaje del paciente sea por la vía posterior, es decir, el paciente, como observan en la figura, colocado por la parte posterior y con el índice y el medio palpando el cartílago cricoides, que nos sirve de punto de referencia para poder encontrar la glándula tiroides. Cuando no se pueda realizar esta maniobra porque el paciente esté camado, está acostado, etcétera, o para complementar una buena evaluación tiroidea, podemos hacer la maniobra o la técnica del AGI, que consiste en una palpación por la parte anterior de los lóbulos tiroideos mediante los pulgares. ¿Qué son las características que tenemos que evaluar de la tiroides? Pues el tamaño, la consistencia, si hay presencia de nódulos, si hay hipersensibilidad a la palpación e incluso lo tenemos que auscultar en búsqueda de soplo porque la hipervascularidad nos indicaría la presencia de un hipertiroidismo. Bien, ¿cuáles son las pruebas de función tiroidea que tenemos que enviarle a un paciente para poder evaluar y saber si su función tiroidea está normal o ante la posibilidad de una patología tiroidea? Son varias. La primera es el perfil tiroideo y de esto vamos a estar hablando también a lo largo de la clase, sobre todo cuando entremos ya al área de las patologías. El perfil tiroideo está compuesto por la medición de la TSH ultrasensible y la T3 y la T4 libre. T3 y T4 libre significa que no están unidas a proteínas. O sea, doctora, que ese poquito de 0.02 de la T4 y el 0.3 de la T3 son las que medimos en sangre. Exactamente. Esas son las que nos van a servir para evaluar su funcionamiento. Y la TSH, pero ultrasensible, que eso significa métodos ultrasensibles para detectarlas en plasma. Esto se hace como perfil tiroidea para chequeo en un paciente que quisiera saber cómo está su función tiroidea y también para control de tratamiento en el paciente que ya está con una patología tiroidea y queremos saber su respuesta a tratamiento. Pero las pruebas tiroideas que van orientadas a identificar el origen de la disfunción tiroidea son otro tipo, que aquí se las describo. Primero, podemos buscar anticuerpos circulantes porque ya van a ver que una etiología de enfermedad tiroidea es la autoinmunidad, es la enfermedad de Graves y la enfermedad de Hashimoto. Entonces podemos buscar anticuerpos circulantes contra TPO, contra tiroglobulina o contra TSH.
Esto es en el caso que lo que tratemos de buscar es la etiología y pensando en etiología autoinmunitaria. En algunos casos, cuando tenemos hipertiroidismo y nódulos, vamos a requerir colocar yodo radioactivo y gammagrafía tiroidea. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la figura, se ingiere yodo radioactivo por la vía oral y luego se hace un gammagrama para ver la capacidad de captación del yodo por la glándula tiroides. Esto es útil en el diagnóstico de la enfermedad nodular. Y en el caso que lo que tengamos nosotros son sospecha de cáncer o tumores, lo que vamos a hacer, podríamos hacer, es lo que se llama biopsia por CAF. Esto ustedes ya lo vieron en patología. Recuerdan que CAF significa citología por aspiración con aguja fina. Y yo en esta imagen les presento que normalmente se hace por ultrasonografía. Por ultrasonografía el radiólogo nos localiza la lesión nodular a pinchar y con la agujita fina, que aquí está la jeringa con la agujita, se punciona el nódulo para extraer una biopsia. Por supuesto, esto causa dolor, el paciente debe tener un analgésico, hielo, etcétera, pero es muy fácil extraer una biopsia sin tener que hacer un procedimiento quirúrgico mayor, sobre todo en el área del cuello donde tendríamos que dar al paciente anestesia general para poder realizar una biopsia. Bien, de la TSH vamos a hablar varias cosas. La TSH dijimos que es el patrón regulador de la secreción de hormonas tiroideas, por tanto, y va incluido dentro del perfil tiroideo. Por tanto, una concentración de TSH normal excluirá una anomalía primaria. Pónganme atención en esto. Excluiría un hipotiroidismo primario o un hipertiroidismo primario. Pero una TSH normal no excluye la posibilidad de una patología hipoficiaria. El valor normal que vamos a estar utilizando para fines de la clase, de los casos clínicos que les voy a presentar, es que la TSH ultrasensible puede estar en un rango entre 0.27 a 4.2 unidades por mililitro. Si la TSH está fuera de este rango, ya sea elevada o suprimida, tenemos que medir las hormonas tiroideas. Ya dijimos T4 libre y T3 libre. En el hipertiroidismo, la TSH estará suprimida y en el hipotiroidismo la TSH estará elevada. No se aflijan si ahorita no me han seguido mucho con este sistema, lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada una de las patologías. Pero sí que vaya quedando ya en el tintero que en el hipertiroidismo la TSH puede estar hasta en 0 y en el hipotiroidismo la TSH está elevada. Los valores de T3 y T4 que vamos a usar, ya dijimos que va a ser la porción libre o no unida a proteínas. La T3 puede rondar entre 1.41 y 3.48 microgramos por decilitro. Y la T4 entre 0.71 y 1.41 microgramos. Entonces, hoy sí vamos a entrar propiamente dicha a la enfermedad tiroidea. Vamos a hablar de hipotiroidismo, vamos a hablar de tirotoxicosis o hipertiroidismo. Vamos a hablar de bocio, tiroiditis y un poquito de enfermedad nodular. Hipotiroidismo. Dentro de las causas de hipotiroidismo tenemos dos causas principales, la congénita y la adquirida. En cuanto a la adquirida, las causas son deficiencia de yodo, que es la causa más frecuente, causa autoinmunitaria, como la enfermedad de Hashimoto, y las causas diatrógenas, cuando nos emocionamos con el tratamiento del hipotiroidismo y en vez de controlar al paciente, lo llevamos a hipotiroidismo. Acá Harrison nos hace el favor de colocarnos esta tabla donde nos resume las causas también de hipotiroidismo, pero por el nivel a donde se encuentra la alteración. Si la causa del hipotiroidismo es primario, quiere decir que el problema está localizado en la tiroides. Y entonces ahí vamos a tener el hipotiroidismo autoinmunitario, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto o una tiroiditis atrófica. Las causas diatrógenas, el tratamiento con yodo 131 o una extirpación quirúrgica de la tiroides como una tiroidectomía total o subtotal o radiación externa del cuello que se utilizó para tratar un linfoma o otro cáncer del cuello o de la cabeza. Fármacos, el exceso de yodo, incluidos los medios de contraste con yodo, la miodarona, de lo cual vamos a hablar también, litio, antitiroideos, el interferón y otras citocinas. El hipotiroidismo congénito, que es una ausencia o ectopia de la glándula tiroides o una alteración en la hormonogénesis o una mutación del gen de TSH. Déficit de yodo, trastornos infiltrativos que comprometan la tiroides como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, esclerodermia, cistinosis, tiroiditis de Riedel.
o una expresión recesiva de la desyodinasa de tipo 3 que está presente en el pacientito con hemangioma infantil y con algunas neoplasias. Esta sería si el problema del hipotiroidismo se encuentra a nivel de la tiroides. Si el problema del hipotiroidismo se encuentra a nivel de la hipófisis, aquí estamos hablando de lo que ya vimos en la clase anterior, es un hipopituitarismo. Por algún motivo, la adenohipófisis no está secretando adecuadamente la hormona estimulante de tiroides. Y como lo vimos ya en detalle en la clase, esto puede ser secundario a tumores, cirugía, irradiación hipofisiaria, trastornos infiltrativos, el síndrome de Sheehan, traumatismos, etc. También puede deberse a un déficit o inactividad aislada de la TSH, a tratamiento con bexaroteno y a enfermedades hipotalámicas como tumores, traumas, trastornos infiltrativos o causas idiopáticas, que ya hemos mencionado que cuando hablemos de causas idiopáticas nos estamos refiriendo a que le hemos buscado al paciente y no hemos encontrado un motivo para poderle adjudicar una etiología. También importante que recordemos que el hipotiroidismo podría ser, permítanme, podría ser de tipo transitorio. Y al ser de tipo transitorio quiere decir que puede comenzar, pero que va a tener una tendencia a la remisión o a la curación. En este caso, el hipotiroidismo puede acompañar a las tiroiditis, tanto agudas, subagudas, puerperal, a un paciente tras la administración de yodo o tiroidectomía, pero que después va a controlarse. Bien, hipotiroidismo congénito afecta a 1 de 4,000 lactantes. La principal causa es un trastorno en la morfología o en la formación de la glándula tiroides en el 85% de los casos. Un 15% es por un problema de la biosíntesis de las hormonas tiroideas y es 2 veces más común en el sexo femenino. Los signos y síntomas son una ictericia fisiológica prolongada. El niño se pone amarillito de forma normal, ¿verdad? Pero ya tiene 3 meses, 4 meses y el niño sigue amarillito. Esto es una sospecha de hipotiroidismo congénito. Trastornos para la alimentación, disminución del tono del paciente, lengua grande o macroglosia, retraso de la maduración ósea y hernia umbilical. Esos son los signos y síntomas que deben alertar a una mujer sobre la presencia de un hipotiroidismo congénito. Y aquí tenemos la carita típica de un bebecito, ¿verdad? Con hipotiroidismo congénito. Ustedes lo ven con macroglosia y con una hernia umbilical. Para poder prevenir el hipotiroidismo congénito, se hace lo que se llama el screening neonatal. El screening neonatal es una serie de exámenes en búsqueda de patologías congénitas, dentro de las que checamos el hipotiroidismo congénito. Si se hace el diagnóstico, pues se tiene que dar reposición con T4, dosis de 10 a 15 microgramos kilo por día, vigilando estrechamente la TSH. Si el tratamiento en estos chiquitines es iniciado de forma precoz, se logra preservar el cociente intelectual normal. De lo contrario, el paciente tendrá un retraso mental que puede ir desde leve hasta severo. Y a estos niños a los que le llaman el cretinismo. Y viene cretinismo de que se creía que en el tiempo, en los primeros siglos, los cristianos eran tontos o retrasados mentales. Hoy sabemos que es al revés, ¿verdad? Pero entonces, a raíz de eso, se les acuñó el término de cretinismo, que en la actualidad ya no se ocupa, sino que hipotiroidismo congénito. Bien, la otra causa que dijimos de hipotiroidismo es el hipotiroidismo autoinmunitario. Básicamente acá es una característica muy importante es que el paciente va a tener una disminución de la función tiroidea evidenciada por una T4 baja con TSH alta, más la presencia de bocio. Entonces ahí le vamos a llamar tiroiditis de Hashimoto. Es raro que no haya bocio, a menos que esté en las fases más tardías donde la tiroides ha tendido a atrofiarse, pero en la gran mayoría de los casos hay un bocio más un hipotiroidismo. La prevalencia es mayor en mujeres, 4 en 1,000 para mujeres, 1 en 1,000 para hombres, con una edad de aparición promedio de los 60 años. Es más frecuente en los japoneses. En cuanto a la patogenia de la tiroiditis de Hashimoto, es la de cualquier enfermedad autoinmune. Va a existir una infiltración linfocítica marcada de la glándula tiroides que va a ocasionar atrofia de los folículos tiroideos, ausencia de coloide, y si no hay coloide, no hay tiroglobulina, no hay hormona tiroidea, que va, al hacerse crónica esta
respuesta inflamatoria va a ocasionar fibrosis y terminando en la tiroiditis atrófica, que es el estadio final. Las enfermedades autoinmunitarias tienen, como ustedes saben, una combinación de factores genéticos y ambientales. Se cree que es más frecuente en las mujeres por un tema de hormonal, pero también por un tema de que todas las enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoidea son más frecuentes en el sexo femenino. Esto ligado a los efectos de los esteroides sexuales y el gen ligado al cromosoma X. Y también algunos factores ambientales como ingesta elevada de yodo, aumento de frecuencias de infecciones. ¿Qué es lo que sucede específicamente? El infiltrado linfocítico tiroideo está compuesto por linfocitos TCD4, linfocitos TCD8 activados y por linfocitos B, que van a ocasionar una destrucción tiroidea mediada precisamente por estos linfocitos TCD8 citotóxicos que destruyen a su blanco, que en este caso es la célula folicular tiroidea, por medio de perforinas que causan necrosis celular o a través de la granzima B que induce apoptosis. Esto va a ocasionar producción de citocinas por linfocitos T locales, ocasionando muerte celular programada o apoptosis. Y miren quién anda acá. Tres famosos, tres conocidos de ustedes, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y el interferón gamma, que son los involucrados en todo este proceso destructivo autoinmunitario. Además de estas citocinas ya bien conocidas por ustedes, que trastornan directamente la función de las células tiroideas e inducen la expresión de otras moléculas inflamatorias, como moléculas del antígeno de histocompatibilidad, moléculas de adherencia, CD40, perdón, y hasta el óxido nítrico. Es importante recordar que cuando hay autoinmunidad, tendríamos entonces la formación de autoanticuerpos y en efecto en el hipotiroidismo de Hashimoto tenemos anticuerpos contra la tiroglobulina, pero específicamente tenemos anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. Entonces los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea son los marcadores de autoinmunidad tiroidea que los utilizamos en la práctica clínica para diagnosticar enfermedades Hashimoto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo autoinmunitario? Primero, un comienzo insidioso, lento. A menudo el paciente no consulta por síntomas, sino que consulta por la presencia de un aumento del tamaño en el cuello, a lo que nosotros le llamamos bocio, que a menudo es de forma irregular y de consistencia un poco más firme. O también consultan porque han notado un edema de miembros inferiores que no es más que lo que conocemos como el mixedema, que es un aumento del contenido de glucosaminoglucanos en la dermis, atrapa agua, provocando un engrosamiento de la piel, pero sin fobia. Pongan atención porque les puedo poner un casito clínico donde el paciente tenga edema de miembros inferiores, pero no tenga fobia. Si no tiene fobia, debemos de pensar en una causa tiroidea. Y aquí Harrison nos hace el favor de hacernos un listado de síntomas y de signos, sin olvidar lo que vimos en la primera clase de nosología, donde decíamos que los síntomas son subjetivos, es decir, no los podemos comprobar, no los podemos medir, pero el paciente los presenta, como cuáles: cansancio, debilidad, sequedad de la piel, sensación de frío, caída de cabello, dificultad para concentrarse, mala memoria, estreñimiento, aumento de peso con escaso apetito, disnea, voz ronca, alteraciones menstruales como oligomenorrea, amenorrea, parestesias y déficits auditivos. Si me preguntan, estos síntomas son bastante frecuentes en el sexo femenino y no necesariamente significan hipotiroidismo. Entonces hay que hacer una anamnesis integral con un examen físico completo para sospechar patología tiroidea. Recuerden, síntomas no los podemos comprobar. Los signos sí. Los signos a menudo son descubiertos por el médico en el examen físico. Por ejemplo, piel seca y áspera, presencia de mixedema, alopecia difusa, bradicardia, edema periférico, retraso de la relajación de los reflejos ototendinosos. El paciente con hipotiroidismo tiene hiporreflexia, presencia de síndrome de túnel carpiano y derrame de cavidades serosas, llámese derrame pleural, derrame pericárdico. Algunas veces el motivo de consulta de hipotiroidismo es un síndrome de túnel carpiano. El paciente lleva porque le duele la mano, la siente dormida, especialmente el área que es inervada por el nervio mediano, que son el pulgar, el índice, el medio y la mitad del cuarto dedo, y el paciente se le caen las cosas. Y cuando uno los está evaluando, le hace la maniobra de Kervin, le hace la maniobra de Fallen y hace positivo el diagnóstico de túnel carpiano, no debemos olvidar evaluar tamaño tiroideo y pruebas de función tiroidea.
Bien, aquí tenemos las fases características de una paciente con hipotiroidismo. Las características típicas son cara hinchada, párpados edematosos, edema pretibial sin fovea, palidez con un tinte amarillento, hay un retraso en el crecimiento de las uñas, el pelo está seco, quebradizo, difícil de controlar y puede haber alopecia difusa, estreñimiento, aumento de peso y trastornos menstruales. Voy a dejar de compartir porque les voy a presentar un casito clínico. Hola, ¿están ahí todavía? Sí, doctora. Sí, doctora. Magnífico, excelente. Sí, Veamos un doctora. casito clínico. Pongan atención, vamos a ir haciendo esto interactivo. Es una paciente femenina de 49 años. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces es una femenina de 49 años, sin antecedentes médicos, que consulta con historia de aproximadamente 2 años de estar notando caída del cabello. Se automedicó con un champú que compró en la farmacia, Eucerin para caída de cabello y no mejoró. Concomitantemente, el paciente afirma padecer de estreñimiento, defeca con mucha dificultad cada 2 o 3 días y desde hace aproximadamente 1 año tiene fatiga, astenia y a pesar de perder el apetito ha notado aumento de peso. Al examen físico tiene una presión arterial de 90-60, una frecuencia cardíaca de 62 y en el cuello encontramos un aumento difuso del tamaño de la glándula tiroides, de consistencia blanda y sin presencia de nódulos. En el examen físico de las extremidades inferiores encontramos edema sin fovea. ¿Cuál patología tiroidea sospechan? Vamos a alguien a hipotiroidismo, ¿verdad? Sí, sin duda, es lo que acabamos de ver, ¿verdad? No les puedo poner de hipertiroidismo. Bien, entonces, ¿qué exámenes le va a enviar? Alguien que me conteste, ¿qué exámenes, el perfil tiroideo, en qué consiste? T3, T4. T3 y T4 libre. T3 y T4 libre, Mónica, muy bien. ¿Y qué falta? ¿Qué le falta ahí? TSH. Y TSH ultrasensible. Perfil tiroideo, T3 y T4 libre y TSH ultrasensible. Pero dice que en el cuello tiene un aumento de la glándula tiroides. ¿Podemos enviar algún examen? ¿Se les ocurre a ustedes algún examen para evaluar si es cierto que hay bocio? Ultra. Ultrasonografía tiroidea, magnífico. Entonces vamos a bajar y vamos a ver cómo le salieron. Entonces los exámenes a enviar son el perfil tiroideo que consta de TSH ultrasensible, T3 y T4 libre y una ultra de tiroides. Veamos cómo le salió. Dice que la TSH la tiene reportada en 65 unidades por litro. ¿Alguien se recuerda cuánto es el valor normal que les dije? De 0.27 a 4 más o 20. menos, no me acuerdo, pero por ahí, Magnífico, no. excelente, Will. ¿Y cuánto tiene esta paciente? Hola. Will, Tiene 65 tiene unidades. 65 y lo máximo es 4. 65. Exacto, y lo máximo es 4, ¿verdad? 420. 65. ¿Cómo está? ¿Cómo está este examen? ¿Elevado, disminuido o normal? Si lo máximo es 4 y tiene Está 65, muy ¿cómo? elevado. Está súper elevado. Muy bien. Y la T4 libre. Yo fíjense que omití ponerle este 3 porque T4 es la que más utilizamos. Tiene 0.21. ¿Alguien se recuerda cuánto es lo normal? De 0.71 a 1.41. Magnífico. ¿Y cómo está, Mónica? Este reporte de 0.21. Disminuida. Ok. Ahora Sí. veamos la ultra. Miren la ultra lo que salió. Un aumento difuso del tamaño de la tiroides compatible con bocio difuso. Magnífico. ¿Cómo está el valor de la TSH? Ya nos dijo Will, está elevada. ¿Cómo está el valor de la T4? Ya nos dijo Mónica, está baja. Este perfil tiroideo de TSH alta con T4 baja es lo que conocemos como hipotiroidismo primario. ¿Qué significa? La tiroides no está produciendo T4, por eso la T4 está baja. Y la TSH desde la hipófisis está tratando de hacer que la hormona tiroidea sea producida por la glándula y por eso está elevada, intentando estimularla, pero lo ha logrado.
¿Ha logrado estimular a la No, no tiroides lo ha para logrado. que no lo ha logrado? Entonces hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Pero en este caso también tiene bocio. Y si hay un hipotiroidismo primario más la presencia de bocio, tenemos alta sospecha que eso sea un hipotiroidismo autoinmunitario, o sea, enfermedad de Hashimoto. ¿Claro el análisis que hemos hecho? Sí, doctora. Sí, doctora. Magnífico. Excelente. ¿Siguen viendo mi pantalla, la presentación de Power? No, se sigue viendo el Word. Ok, ahorita me cambio. Va, entonces nos habíamos quedado en esta señora, ¿verdad? Guapa con hipotiroidismo. Y aquí les presento otra señora guapa con hipotiroidismo. Fíjense que estas imágenes se las coloco porque precisamente así vemos a los pacientes, ¿verdad? Y entonces ustedes con solo verlos pueden decir estas son facies hipotiroideas y yo debo de examinarle la tiroides a este paciente y si no le encuentro bocio yo debo enviarle pruebas de función tiroidea, el perfil tiroideo que les acabo de explicar, porque es sospecha alta tener esta fase. Esta persona da imagen como que se acaba de levantar y tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Fatigada, desanimada, edematosa, con el pelo ralito, ¿verdad? Como que tiene alopecia, sobre todo en adultas mayores. Entonces, esto se los dejo para que quede en su memoria como una alta sospecha médica, ¿verdad? Cuando vemos un paciente con estas fases. Bien, ya hicimos el casito clínico que nos orientó, pero definitivamente los estudios de laboratorio que tenemos que enviar son el perfil tiroideo. T3, T4 libre y TSH ultrasensible. Una concentración de TSH normal excluye el hipotiroidismo primario. Oigan esto, si yo en esta señora que les acabo de presentar el caso clínico hubiera encontrado una TSH de 2.5, yo excluyo el hipotiroidismo primario, pero no puedo excluir el hipotiroidismo secundario, es decir, un problema hipofisiario. ¿De acuerdo? Si la TSH está elevada, como en el caso que acabamos de ver, es necesario medir las concentraciones de T4 y T3 libres para confirmar la presencia de hipotiroidismo clínico. Doctora, ¿y si la TSH está alta y la T4 está normal? Eso se llama hipotiroidismo subclínico y también amerita tratamiento. Lo veremos más adelante. Entonces, para concluir esto, solo déjenme poner mi puntero. El perfil bioquímico o el perfil tiroideo del hipotiroidismo primario es un paciente con TSH elevada y T4 disminuida. Dependiendo de la literatura que lean, pueden encontrarlo como tiroides hipoactiva, tiroides lenta. La gente le dice la que engorda, ¿verdad? Pero ustedes saben que bioquímicamente para hacer el diagnóstico requieren TSH elevada y T4 disminuida. Una vez confirmada la presencia de hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico, es fácil establecer la causa. Si creemos que es autoinmunitario, mandamos los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, los cuales se van a encontrar positivos en más del 90% de los pacientes con hipotiroidismo de causa autoinmune. Vuelvo a repetir, el perfil bioquímico del hipotiroidismo subclínico es un paciente con TSH elevada, con algunos síntomas de hipotiroidismo, pero con la T4 normal. Ese sería el perfil del paciente con hipotiroidismo subclínico. ¿De acuerdo? Bien, otras causas de hipotiroidismo. El hipotiroidismo secundario puede diagnosticarse en el contexto de otras deficiencias de hormonas hipofisiarias. Ya hablamos del hipotiroidismo secundario, ¿verdad? Las concentraciones de TSH pueden ser bajas, normales o estar ligeramente elevadas en el hipotiroidismo secundario. Esto se deberá a la secreción de formas inmunoactivas, pero bioinactivas de TSH. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Detectando una concentración baja de T4 libre. O sea que en el hipotiroidismo secundario el patrón de TSH puede ser baja, normal o ligeramente alto, pero T4 está baja también, porque no tiene estimulación la tiroides de la TSH. También el hipotiroidismo diatrógeno, que ya habríamos hablado de eso, es frecuente, ¿verdad? Esto es una iatrogenia, por supuesto, sin mala intención del médico, ¿verdad? Otros tratamientos como el yodo radioactivo o un tratamiento muy intenso del hipertiroidismo puede meter al paciente en un hipotiroidismo iatrogénico.
el paciente en los primeros 3 a 4 meses de tratamiento con yodo radioactivo puede aparecer con hipotiroidismo transitorio por lesiones reversibles de la radiación. Y el hipotiroidismo subclínico, que ya se los había mencionado anteriormente, es un paciente con TSH elevada, pero T4 normal. Por definición, evidencia que hay una deficiencia de hormonas tiroideas, pero tiene pocas características clínicas de hipotiroidismo. ¿Qué se hace en estos pacientes? No se recomienda tratarlo a menos que la concentración de TSH esté por encima de 10 unidades por litro. De lo contrario, no se recomienda, pero queda a criterio del médico, ¿verdad? De hecho, van a ver más adelante en un algoritmo que les voy a presentar que Harrison lo presenta como un hipotiroidismo leve, como subclínico o hipotiroidismo leve. Por eso les he puesto acá leve también. Entonces, en algunos casos el médico dice, voy a dar un tratamiento, aunque sea por unas 6 semanas, 8 semanas, y voy a ver cómo esto mejora síntomas, si es que los hubieran, o mejora el perfil tiroideo. Y este es el algoritmo del cual les hablo. Entonces, lo primero que vamos a hacer ante un paciente con sospecha de una patología tiroidea, en este caso hipotiroidismo, es enviar la TSH ultrasensible. Tenemos 2 opciones según este algoritmo, que salga elevada o que salga normal. Nos vamos a ir por el lado de la elevada porque el lado de la normal es para sospechar patología hipoficiaria y de eso no estamos hablando en este momento. Entonces, suponiendo que la TSH está elevada, como en el caso que acabamos de ver, tenemos que cuantificar la T4 libre. Ojo, que acá Harrison lo coloca como que fuera, ahora le mando la TSH, mañana me la trajo, y como salió elevada, mañana le mando la T4, pero no, las mandamos al mismo tiempo. Cuantificamos la T4 libre y aquí tenemos otras 2 opciones, que esté normal, a lo que le vamos a llamar hipotiroidismo leve o subclínico, o que esté baja. Entonces, si tenemos TSH elevada con T4 baja, hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Como ante todo hipotiroidismo primario tenemos que intentar buscar la causa y la principal causa adquirida en adultos es autoinmune, en ambos casos tenemos que enviar los anticuerpos antiperoxidasa. Si están positivos o hay muchos síntomas, hay que dar tratamiento con T4 en el caso que sea un hipotiroidismo leve. Si están negativos en el caso del hipotiroidismo leve o no hay síntomas, solo se vigila el perfil tiroideo de este paciente. Si estamos en el lado del hipotiroidismo primario y tenemos anticuerpos antiperoxidasa positiva, confirmamos el diagnóstico de hipotiroidismo autoinmune e iniciamos tratamiento con T4. Y si los anticuerpos antiperoxidasa están negativos, pues descartamos y buscamos otras causas de hipotiroidismo, iatrógeno, farmacológico, etc. ¿Queda claro este algoritmo? Sí, doctora. Sí, Gracias, doctora. Fernanda. Bien, otro algoritmo importante, este es un poco más sencillo. Tenemos la medición de la TSH. Si tenemos TSH elevada, continúa o el siguiente paso es medir la T4. Si la T4 está baja, hipotiroidismo primario. Si la T4 está normal, hipotiroidismo leve o subclínico. Si la TSH está disminuida, con T4 disminuida, hipotiroidismo central o secundario. Aunque ya dijimos que puede estar normal, baja o hasta alta en este caso. Pero en esto de hipófisis ahorita no nos metamos, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo, sino que quedémonos con lo de tiroides. Quiero que esto les quede bien clarito, oye, porque pudiera ser que les ponga un casito como el que les acabo de presentar. ¿Cuál es el tratamiento del hipotiroidismo? Sea iatrógeno, sea autoinmunitario, reposición con levotiroxina, o sea, con T4. Y el tratamiento se puede comenzar, aquí dice de 50 a 100 microgramos al día, esto según Harrison, pero en la práctica les comento que la dosis puede ser aún menor, 25 microgramos, 37.5, 50 microgramos. A veces la dejamos de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado, a veces de lunes a domingo. Esto va a variar de paciente a paciente. Y la dosis se va a ir ajustando, miren cómo voy a ir ajustando yo la dosis de mi paciente en base a las concentraciones de TSH. Ya no necesito T4 libre, sino que TSH, que se encuentra en el rango normal y el rango ideal sería mantener una TSH entre 2 a 2.5 unidades por litro. Aquí les presento una imagen de la levotiroxina original que se llama Synthroid del laboratorio Abbott. Jóvenes, me voy a quedar hasta acá porque ya tengo 50 minutos de la clase. Yo voy a grabarles lo que falta, que es el síndrome del eutiroideo enfermo, el efecto de la miodarona en la función tiroidea, tirotoxicosis, hipertiroidismo y bocio en una clase que les voy a subir de forma no sincrónica.
Quisiera saber si hay dudas o consultas. Hola, hola. ¿Alguna duda o consulta? Por el momento no, doctora. Gracias, Francisco. Todo claro, doctora, todo claro, gracias. Magnífico. Que tengan buen día entonces. En la tarde tienen clase con el doctor Rodolfo de exploración de la marcha y la coordinación. Oyen, a las 2 de la tarde. Muchas gracias, muy amable, doctora. Cuídense. Buen día, bendiciones. Buen día. Gracias.